El director técnico del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha recordado este miércoles las actuaciones que esta entidad va a realizar este año con el objetivo de mejorar la imagen patrimonial de la ciudad. Entre ellas destacan el arreglo de la plaza Margarita Xirgu, la casa del anfiteatro, de la que se espera que esté finalizada a finales de 2019, el peristilo del teatro o adecentar el templo de la calle Holguín y Dávalos Altamirano. Es una buena noticia que se realicen estas actuaciones junto al aplanamiento de nuevas excavaciones que esperamos no se olviden, que potencien el yacimiento arqueológico de una de las ciudades más importantes de España, Mérida Augusta. Indudablemente, esperemos que ese sea el camino correcto. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de La Picota en Televisión Extremeña, a esta edición número 729 de miércoles, en la que vamos a compartir nuestro tiempo y también nuestro análisis con los picoteros de los miércoles, los habituales. Juan Viera, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, estupendamente. Con las expectativas de lluvia que había. ¿Tú crees que hay? Y nuevamente nos han defraudado. Donde está lloviendo mucho es en el País Vasco. ¿Y en Galicia? Y en Galicia, ciertamente. Pero aquí, nada de nada. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, pues igual, la misma tesitura de Juan. Parece que el arranque siempre, aparte que nos cierre luego Domingo Hidalgo con su paz y bien, el tema meteorológico nos preocupa muchísimo, muchísimo. Y es verdad, Extremadura sin agua, sin lluvia es un problema. Hay un porcentaje altísimo de secano y luego la depuración de todo el sistema de biosfera, de ras del suelo, pues no es... Y climatológicamente, yo es que no recuerdo en toda mi vida un arranque de invierno, de final de invierno y de casi tocando la primavera y que no han caído 4 gotas. Muy poco, ciertamente. Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, pues, hombre, este es el problema de la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica, sin estar documentado en el sentido, no, quiero decir, que decimos y afirmamos de continuo, hombre, este es el tiempo que hay nunca. Yo creo, alcalde Antonio, que si nos ponemos a mirar datos y a rememorar y a rebobinar nuestra memoria, ha habido años de sequía como este, ha habido importantes años de sequía, y que incluso, a Dios gracias, la existencia de los pantanos está haciendo mucho, y creo que este año, aunque pueda haber problemas para el tomate y otros riegos, todavía tenemos el arroz, todavía tenemos agua. Siempre cuando se han construido los pantanos se ha dicho que así es una forma de paliar la sequía. Ahora bien, una de las grandes penas de no creer en la unidad nacional y una de las características del por qué el Estado de las Autonomías va contra el interés nacional de España es que no hay un plan hidrológico nacional. Lo hemos hablado, las provincias vascongadas, Galicia, todo el norte de España está preñado de agua. Ya no saben qué hacer con el agua. Tan difícil es hacer un plan hidrológico nacional para que ese agua sobrante, en vez de ir a los mares, al mar, se reparta, se pueda conducir al resto del territorio español. Eso es sentirse nación, no los colores solamente de jugar al fútbol y el baloncesto y el equipo nacional. El equipo nacional es la economía nacional y se hace nación teniendo un plan hidrológico nacional, porque del mismo modo que nosotros exportamos calor, que nos den también agua. Pero volviendo al terruño local, en esa que nos caracteriza a nosotros la vieja memoria, la memoria acumulada, transferida, había un labrador, de los muchos labradores que había aquí en Mérida en los años 50, principios de los 60, era Mérida una ciudad muy agrícola. Te despertabas con el ruido de los cultivadores, Bueno, entonces así que se celebraba San Isidro, ¿no? Claro, y había un labrador por ahí por la calle Vía de Ensanche, por la calle Cánovas a la derecha, calle Pizarro, se llama Pajuelo, era amigo de mi familia. Pajuelo. Era muy sordo y tiene familia viva, sus hijas y tal. Y Pajuelo le preguntaban, y contaba una historia que fueron una vez a ver a don César, a ver si hablaba con don Carlos, que sacaba... Don César, párroco de Santa María con Lozano Eulalia. Cambero, el párroco oriundo de Carmoniza, párroco de Santa Eulalia, para que convenciera a don Carlos, el de Santa María, para que sacara el Cristo de las tormentas, para ver si llovía. Y le dijo a don César, no, yo hablo con don Carlos y podemos sacar algunas imágenes, pero el tiempo no está para llover, el tiempo no dan, los meteorólogos no dan agua. Bueno, ¿a quién corresponda? Sí, hombre. Pues mira,
yo desde aquí, en esto te corresponde a ti, director, en el sentido que yo te invito a que, si lo consideras oportuno, que hagamos alguna vez un tema, no tiene por qué ser toda la tertulia, pero sí un punto de la tertulia particular referente a animales. Tema de perros con correa, sin correa, se cumple, no se cumple, hay una ordenanza que no se cumple y puede crear problemas de convivencia y de achantamiento e imposición por parte de unos dueños de perros que sistemáticamente y de manera continuada no respetan las ordenanzas municipales. Y yo desde aquí, ahí ya no te corresponde a ti, pero sí a que la alcaldía dé las correspondientes instrucciones a la policía local para que aquella persona que con un perro no cumpla las ordenanzas municipales simplemente se le denuncie, igual que cuando alguien se salta un stop o va sin el cinturón de seguridad puesto conduciendo, la policía local te denuncia. Y entonces hay que ver el número de sanciones o de boletines de denuncias que se abren, que prácticamente son muy poquitos, muy poquitos. El otro día no sé si dijeron que 50 al año. Y lo raro es ver un perro con correa. Yo no estoy hablando ya de las deposiciones y de que aquí el que no pisa una mierda, una caca de perro en la calle no es nadie. Hay que hacer un sorteo a base y después, como no hay luz en muchas calles de Mérida, encima puedes ir y pisar una mierda. Pero yo ya no voy a eso. Voy a que los perros, si tienen que ir con correa, que vayan. Y en un sitio además muy especial y muy concurrido en esta ciudad, que es la isla, la ruta del colesterol. Sí, me parece muy bien que la gente vaya con sus perros, pero me parece mucho mejor que la gente vaya con sus perros con correa, porque la gente no tiene por qué pasar miedo, la gente no tiene por qué asustarse cuando viene un perráncano de estos de razas peligrosas o de las características que obliga la propia ordenanza, y encima si se le dice algo, pues se molestan. Y así no son las cosas. Pero sin criminalizar a los animales. No. Educando. Perdona, que estoy hablando de los dueños de los perros. Eso. Yo no he hablado de los perros. Porque la inmensa mayoría trata muy bien a sus animales, recogen la caca. Claro, pero no. La inmensa mayoría no recoge la caca. Mayoría, sí. La inmensa mayoría. Se notan más los que no ¿eh? contemplan las normas. Tampoco desde las instituciones podemos criminalizar a compañeros de viaje en la historia. El antropocentrismo aristotélico no es una realidad que nos vamos a quedar solo en el planeta. Antonio, comiéndonos a los animales solo. Creo que no me estás entendiendo. Y lo que estoy diciendo es que los dueños de los perros lleven a los perros con correa a la tenencia. Sí, efectivamente. Y los tengan, los cuiden, a la tenencia de los animales. Todo. Pero añadamos algo más. Formemos. Porque hay muchas personas que a un perro, un gato, le ordena también la vida mucho, lo disciplina, que me parece lo bien, responsabiliza, quiere, establece elementos de afecto. Antonio, esto no debiera ser objeto de polémica con el cumplimiento de la ordenanza. Vale. Yo voy con mi perro, el que sea, por la isla. Si es un perro de raza peligrosa, lo llevo con un bozal y lo llevo con la correa. Si no es de raza peligrosa, lo tengo que llevar con correa en las horas establecidas, que es entre las 10 de la mañana o 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y aquí que se cumplan las ordenanzas y que se sancione a quien no cumpla, correcto. Eso es lo único que pido, pero no queremos un clima contra los animales. Por Dios, yo no he dicho nada. No es eso. No he dicho nada. Bueno, señores, vamos a otra cuestión. Otra pequeña cuestión y ya termino, aunque tenía alguno más. Había una farola, Puente Peligro, como yo le llamo, la que va a Cantarrana, a San Andrés, que ya lo dije aquí, que había en las farolas que hay una fundida, sigue fundida. Y hace semanas que lo dije. Y por último, yo, el primero, que soy conductor, debemos respetar las calles peatonales y las zonas del centro por las que se puede conducir. A pesar de que se pueda conducir, no significa que lleven preferencia a los automóviles. Primero tienen que ir a una velocidad acorde, no más de 20 kilómetros por hora, y por supuesto la preferencia la tienen los peatones. Y tenemos que acostumbrarnos. Y a eso hay que empezar, de alguna manera, a controlarse. Lo primero, lo mismo que se controla que hay cámaras para ver si un coche pasa por una zona que está prohibida y multan, pues a lo mejor habría que comprobar todo eso. Y una calle, la calle El Puente, que es una calle la más peligrosa por antonomasia, que es la bajada de la Plaza España a la Loba. Es muy estrecha la acera, sí. Es muy estrecha. Y casi te roza con los coches. Es zona peatonal, ahí hay que pasar despacio. Y como por desgracia no respetamos, a lo mejor yo invito aquí a que el alcalde ponga. Yo, si fueses tú el alcalde, probablemente lo harías al día siguiente. Estoy completamente convencido, Antonio Alcalde. Poner ahí unas especies de, ¿cómo se llama? Esos obstáculos que impidan por la vía de hecho. Unos volardos. Unos volardos para que los la acera coches. No, volardos no. Es que no hay sitio para los volardos.
Que los coches estén impedidos, a salvo de que quieran romperse la rueda y la amortiguación, a que pasen deprisa. Es una manera. Vale. Yo, Pues, de todas dicho formas, queda. fíjate, no quiero ser recurrente y pesado con un tema. Yo soy muy animalista, aprendí de tuve Ah, un lo perro del y tema, aprendí. sí. Porque es que cuidamos mucho a los animales, le ponemos antibióticos incluso con el riesgo que ellos tienen para luego comérnoslos. Yo tengo una opinión, comprendo, y yo no soy vegetariano, estrictamente. Yo tengo una opinión, mientras que la humanidad no deje de comer carne de animales sacrificados que se cuidan para comérselo, no habremos salido del neolítico. Porque el juego alimentario, desde las leguminosas y otros elementos que son completos, son perfectamente factibles. O sea, criar un animal, cuidarlo maravillosamente para luego matarlo y comértelo, pues cada vez empieza a ser como lo del tema de las gallinas en las aulas, más rechazable por una sociedad que va humanizándose más. En Francia, comprendo que es una los butad por huevos, mi ya parte se ha dado y un paso en pido ese disculpas, sentido. pero hay mucha gente que empezamos a empezar ya en la razón de ciertas cuestiones y ciertas crueldades. Bueno, mañana no me viene aquí alguien y dice, voy a poner un matadero caníbal. Para caníbales van a trabajar 200 personas y seguramente mucha gente aplaude. Oye, usted, si al final hay que matar gente para comercio, sí, pero queremos 200 puestos de trabajo. Bueno, señores, por cierto, es una tontería, no perdón. sé si sabrás, Antonio, que ya se ha inventado una Proteína la carne producida. sí, una carne sin Exacto. matar animales, ya se ha inventado. Ya veremos cómo termina la humanidad, al paso que vamos. Veremos en Con qué acabamos. el tran y el calentamiento global. Bueno, lo que sí te pido es que no te des golpe de pecho, no porque no pueda hacértelo, sino por el micrófono, que suena muy fuerte. Muchas gracias, muy amable, perdón. Vamos a hablar Se le ahora. nota la potencia, Antonio Alcalde, ahí. Vamos a hablar ahora del ferrocarril. Ayer ya dimos un monográfico, hicimos un monográfico sobre este sentido, pero hoy, aprovechando además a nuestros picoteros de los miércoles, hemos querido traer este tema a colación porque es importante. Miembros del Club Senior de Extremadura, que son especialistas en materia ferroviaria, señalan que es muy difícil que la región tenga una conexión por alta velocidad con Madrid antes de 2025. Incluso que ayer mismo Ángel Caballero apuntaba que posiblemente antes de 2031 sería bastante difícil. 2031, bueno, nos quedó desmoralizado al resto. Esta es la principal conclusión que se extrae de este segundo informe que ha elaborado en esta materia y que se ha dado a conocer ayer martes en Mérida. Asimismo, también dicen que es imposible que se concluyan las obras que afectan a los tramos del bypass de Mérida en la fecha comprometida por el Ministerio de Fomento. También apuntan que hay otras infraestructuras ferroviarias necesarias en las que la región se debe adecuar el tren del siglo XXI. Uno de los principales retos a los que se enfrenta el corredor de alta velocidad Lisboa-Badajoz-Mérida-Madrid es la finalización de los fondos europeos para este tipo de infraestructuras. Ya ha habido, por cierto, una alerta que ha dado la comisaria en esta materia europea, diciendo y señalando a Portugal y España a que se den prisa en finalizar ese tramo de alta velocidad porque los fondos se acaban. Antonio. Sí, a mí vi el programa, me gustó la posición de Ángel Caballero, porque es un experto, evidentemente. Respaldó a nuestras opiniones, en las opiniones de esta picota nuestra, respecto del eje de la línea con Puerto Llano. Como viste, fue muy recurrente, muy sistemática, Fran, muy sistemática. ¿Por qué? Claro, porque hay dos trazados, ¿no? Uno el de Cáceres y otro el de Ciudad Real. Son dos trazados. Algunos hemos defendido desde hace muchísimos años, y el día que hagas un programa monográfico te voy a traer documentación, artículos de hace 20 años en algunos casos y más, publicados en el Hoy, en la Extremadura, respecto de ese eje, de esa línea diametral, que he defendido siempre, con pasión, porque era el viejo trazado que inauguró Isabel II, 1866, un viejo trazado que venía por Ciudad Real y de Mérida iba a Sevilla, fue la primera. Y luego el otro trazado por Cáceres. Los dos son trazados válidos. La diferencia es que los portugueses por Cáceres lo querían ir para ir a Madrid desde Lisboa a Porto. Pero sí querían el eje que ayer quedó muy claro también de Puerto Llano, porque incardinaba con Valencia, incardinaba con Algeciras, y se abrió también el tema del puerto de Huelva, muy interesante, y se hizo alguna crítica velada a Sines, que ha sido como muy impostado, muy obligado desde Badajoz, dicho con todas las... Entonces, ahí se pusieron encima realidades que yo he compartido siempre. Y se dijo también una cosa importante, que Mérida es origen de muchas líneas. Claro, porque cuando ayer, por ejemplo, a mí me emocionó Ángel Caballero, que es un gran amigo mío, yo le tengo muchísimo afecto, igual que al que le puso un contrapunto, que era
Juan José Hernández Ramírez, también, bueno, magnífico amigo y además presidente de la agrupación de la Asociación Capitel, a la que pertenecemos mucho de aquí de Mérida, y una gran persona. Defendió otra vez. Pero me emociona muchísimo la defensa de Ángel Caballero respecto de la relación funcional con la ciudad. A mí se le ocurrió llevarse a Atocha, como está Guadalajara, al Quinto Jaral, a Vicálvaro, ¿no? Está ahí. Entonces, esto defendió la realidad funcional como Mérida, ciudad de servicios, ciudad turística, y sobre todo por la razón de nudo. Y además hice una referencia a un tema que yo he puesto aquí encima de la mesa, al Hussein. Realmente ahí está el elemento nudo. ¿Por qué? Porque hay un trayecto que viene de Cáceres, llega al Hussein y entra en Mérida. Y otro trayecto que va a Madrid desde Badajoz, pasa por Mérida, pasa por el Silo, Cantarrana, el Puente Peligro, que lo salva por arriba, y va a Don Álvaro. Villa Gonzalo, tal, sigue a Madrid. Entonces, ese ferrocarril va a potenciarse, porque Ángel Caballero dijo dos cuestiones muy interesantes, que yo hago fías también, la línea paralela de viajeros con la línea de transporte. ¿Por qué? Porque el eje mediterráneo está Perpiñán-Cádiz, es la base, lo que quieren los portugueses. Doble vía. Claro, y toda la serie de hijuelas de enganche que tiene. Y con toda la historia de la salida por la margen derecha del Tajo del ferrocarril de Lisboa, por un margen del Tajo que luego la atravesaba a la altura ya a 90 kilómetros porque no era capaz de hacer un puente en el estuario del Tajo en Lisboa, y enlazaba una parte de la línea de Oporto, en fin. Y entonces había entroncamiento, había una serie de circunstancias muy curiosas que determinan un factor o una consideración que nosotros hemos hecho así. El ferrocarril no es línea recta, no es una línea recta, a veces es una línea más tortuosa. Pero es evidente en ese sentido que en ese eje histórico, que algunos, desde una perspectiva de un cierto victimismo cacereñista que no se ha producido nunca, y menos desde esta ciudad, rechazaban la idea de Ciudad Real, cuando la idea de Ciudad Real, ese tendido que va de Badajoz a Ciudad Real, sigue a Madrid y va a Valencia por Alcázar de San Juan a todo el Mediterráneo. Y puede teóricamente bajar, como bajaba en tiempo, de Alborchón a Córdoba. Ese juego hay que hacerlo. Hay que hacer mucho discurso de ferrocarril. No lo tienen que hacer los serios, están hechos ahí. ¿Es compatible con lo de Cáceres? En absoluto. Ahí te voy. La única diferencia es que Puerto Llano va a estar hecho muy pronto, en su 180, 200 con diésel, y que se puede electrificar en pocos años, 3, 4, 5 años, y lo de Cáceres va a ser más. Porque ahora mismo hay una disquisición, una dicotomía entre Talavera, Toledo, Quirina, Toledo, con lo cual ya lo hace más tortuoso todavía para los portugueses. Pero me agradó, me satisfizo mucho la posición de Ángel respecto de la historia de Mérida. Ese bypass que defendió, ese esparragalejo que defendió Juan José Hernández Ramírez, no lo entiendo por qué, no condiciona, porque crearía dos estaciones, una de la línea de Cáceres o de la línea Lisboa-Badajoz por Cáceres, y otra estación que tenía que solventar la línea de Badajoz, Ciudad Real, Mérida, Ciudad Real, Madrid, Valencia o lo que fuera. En consecuencia, no se podían levantar los raíles desde la estación actual hasta Cantarrana, que es uno de los propósitos que yo creo que hay que salvar el Valle de la Albarrega. Con lo cual hay que, y sí dijo que había que estudiar en mucha mayor medida. Pero, volviendo al hilo, es necesario que este tema se haga más cotidiano, más popular en el conocimiento, más cotidiano, más asequible. Más de diario. Claro, para que la gente sepa. A mí me resulta fácil porque lo he escuchado siempre y lo he hecho. Yo he ido con Ángel Caballero desde Alborchón, he cogido un tren que venía de Puerto Llano y que llevaba antracita, turba, antracita y hulla, como un elemento combustible para la central de Puente Nuevo de Peñarroya, al lado del río Guadiato. Lo he hecho con él una vez, por las traseras de Monterrubio, por Espiel, por toda esa zona, Belalcázar, toda esa zona. Entonces, esa línea está ahí. Entonces, lo que sí quiero decir es que a mí me agradó muchísimo el tema y me parece muy bien que el Club Senior esté en el tema. Bien entendido que aquí hay un problema de fracasos históricos en 40 años de democracia, 40 años de democracia de una solución ferroviaria. Pero, en fin, en la segunda intervención ya entro un poco más. Domingo. Efectivamente, hay un fracaso histórico, pero yo ahora, como siempre, ilustrándonos al alcalde Antonio, pero por lo que deduzco, el eje a Valencia, vamos a llamarlo así, por Alcázar de San Juan, ese es menos costoso y es más factible de realizar que el tema de Cáceres. Claro, los seniors estos vienen a decir, que no es poco,
que la alta velocidad con Madrid no será antes del 2025, pero es que en la tertulia de ayer se dijo que antes del 2031. Estamos hablando que llevamos ya con esta cantinela cuando menos desde 1991. Estamos hablando de 40 años, que ya está bien, Y esto es un fracaso generalizado, por desgracia. Yo decía la semana pasada que algo tiene que ver el tema Portugal, porque la alta velocidad era Madrid-Lisboa, y esa no se ha llevado a efecto en 40 años. Pero aquí hay que mirar también, como se afirma, adecuarse el tren al siglo XXI. Claro, el tren del siglo XXI hay que delimitarlo en dos aspectos, a mi entender. Primero, transporte de mercancía. Segundo, viajeros, personas. Para adecuar la velocidad alta y la alta velocidad se ha puesto normalmente para los núcleos más poblados, con más habitantes. Entonces yo me pregunto, ¿no sería mucho más efectivo, práctico, ver y yendo instalando lo que es la velocidad alta en vez de la alta velocidad? Tú has comentado ahora gasoil y después electrificar. Y ahondar en algo muy importante, que es el transporte de mercancías, desde Lisboa hasta Valencia, a través del propio tren. A lo mejor tendríamos que incidir mucho más, que traería como consecuencia el transporte de viajeros, transporte de viajeros, que puede ser viajar las personas, pero al socairo y al rebufo de incentivar un sistema de comunicaciones para el transporte de mercancías. Porque inevitablemente, si haces un buen transporte de mercancías, va a conllevar que haya transporte también, o que puedan viajar los pasajeros, naturalmente, en muy buenas condiciones. Pero es que aquí llevamos empeñados desde el año 90 del siglo pasado, y ya nos vamos a plantar en el primer tercio, final del primer tercio del siglo XXI. Y seguimos con la misma canción. Y qué desgraciado es que los extremeños, para ir a Sevilla no podemos, para ir a Madrid en tren es un desastre, para comunicar Mérida con Badajoz otro desastre, Mérida con Cáceres otro desastre, y no digo ya a Plasencia y a otros lugares, ¿no? Entonces, vamos a empezar a arreglar nuestros pequeños umbrales, cada uno que arregle su puerta, y ya seguiremos arreglándonos. Juan. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Domingo y con lo que ha comentado Antonio antes con carácter más general, ¿no? Lo importante es el establecimiento de unas estructuras ferroviarias que conecten a Extremadura, que haya una conexión entre las diferentes poblaciones. El otro día, en la concentración que hubo convocada por Milana Bonita y las estudiantes de Badajoz, los estudiantes hacían un planteamiento, y era la conexión entre las diferentes localidades de Extremadura, con el ánimo de que les resulte más cómodo, más fácil y más económico. Pero es que eso no interesa. No interesa. Bueno, pero claro, o sea, por ejemplo, a Mérida le interesaría, y a parte de Tierra de Barros seguro que sí, el tener un tren que conecte Mérida con Badajoz, y que esos 4 millones de euros que la Junta de Extremadura le da todos los años a Renfe, pues lo diera en becas transporte, por ejemplo, y con un apeadero en el campus de Badajoz pudiera bajarse los estudiantes e ir y venir. Claro, pero es que a la ciudad de Badajoz no le interesa perder ese chollo que supone el alquiler de pisos, la economía de los estudiantes. Pero claro, bueno, bien, pero también tenemos que pensar en la población, en los intereses generales de la población, es lo que interesa, ¿no? Y después otra cuestión que... Esto, por cierto, es un proyecto de Ángel Caballero, lo del apeadero en el campus de Badajoz, que además, por cierto, nos ha comentado que incluso hay una firma comercial, concretamente un centro comercial, El Faro, que estaría dispuesto a pagarlo. Claro. O sea, es que yo creo que es una cuestión muy interesante esa, ¿no? Sobre todo de cara al futuro desarrollo de Extremadura, ¿no? Porque eso es una cuestión general. Y después hay otro asunto interesante, que parece ser que por parte de la Junta de Extremadura, Renfe, ADI y el Pacto Social, Económico y Ferroviario, así creo que se llama, ¿no?, intentan de darle transparencia al asunto, ¿no? Parece ser que quieren popularizar la necesidad de redes ferroviarias de calidad en Extremadura, tanto para la conexión interna como para su salida al exterior. De acercamiento se llama entre las ciudades. Sí, pero a pesar de que están intentando, yo creo que es
una cuestión que no se ha popularizado ni ha llegado a la población por las circunstancias que sean, ¿no? Y las reclamaciones que se hacen a nivel popular, pues precisamente eso, menos fraseología, menos hablar, menos decir que si para el año 2019 está el asunto, para el año 2020, y ir al terreno de los hechos, porque actualmente hay muchos proyectos no solamente ya de la línea del AVE, sino de cuestiones de líneas convencionales que serían interesantes, que están en procesos de redacción, en procesos de licitación, y que hay una pérdida de tiempo muy importante. Y en cuanto a la financiación de Europa, yo había visto aquí algunas cuestiones relacionadas sobre los planes FEDER, ¿no? Se refieren a los planes FEDER, que tienen una duración hasta el 2020 y hablan de unas inversiones en Extremadura de unos 300 millones de euros aproximadamente, ¿no? De ahí las prisas. Sí, pero es hasta 2020, o sea que todavía nos quedan 2 años. Lo que ocurre que todo eso también depende del ministerio. Estamos hablando de que en 2025 no se acaba todavía, imagínate. Por eso digo que también depende del Ministerio de Fomento, que ponga interés en el asunto para poder recurrir a esta financiación, porque de otra manera eso se pierde y bueno, irá a otros países, a Eslovenia, Eslovaquia o a lo que sea, ¿no? Pero que de alguna manera yo creo que es una cuestión que afecta no solamente a la Junta de Extremadura, sino al Estado español en su conjunto, ¿no? Que son los que deben acelerar todo esto, ¿no? Hoy hemos conocido, por cierto, que Adif adjudica la renovación de las vías del tramo que conectará Mérida con la alta velocidad, son 12,8 kilómetros de línea convencional entre Aljucén y el antiguo apeadero del Carrascalejo. 12,8 kilómetros con una inversión de 1.158.000 euros. Bueno, se van poco a poco realizando cositas. Y otra cuestión que comentaban, no sé si ha sido este club senior o por ahí, que el talgo que nos van a poner de aquí de Mérida a Madrid, ¿no? En marzo empieza a funcionar. Es un talgo, pero parece ser que es un talgo del siglo XX, ¿no? De los años 90. Uno rebotado que viene de algún sitio. Por líneas ferroviarias que son las que tenemos actualmente, ¿no? Y que, por la infraestructura que tenemos. Exacto. Y que lógicamente el beneficio va a ser que nos va a llevar a permitir desplazarnos hasta Madrid, pero los avances en relación a carreteras y tal, pues son mínimos, según los comentarios que he leído por ahí, ¿no? Ciertamente. Gente experta, ¿no? Bueno, vamos a hablar de política y de alta política, porque vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado y de la idea que ha apuntado una editorial, un artículo de opinión, mejor dicho, el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha abogado porque el PSOE pueda posibilitar que España cuente con presupuestos generales del Estado, negociando las cuentas con el PP para aminorar las desigualdades que este partido ha generado en estos años de gobierno. Para Rodríguez Ibarra, el PSOE tiene ahora la oportunidad, dice, de contribuir a hacer del PP un partido de centro, heredero de Adolfo Suárez y no de Manuel Fraga. Así lo ha expresado Ibarra, como decimos, en un artículo titulado El PSOE debe estar a la altura, publicado este martes, ayer, en el diario El País, en el que considera un error hacer depender la estabilidad presupuestaria de nuestro país a un partido nacionalista como el PNV. El expresidente ha añadido que el PNV derivará, si no paramos, dice, en seco el independentismo catalán hacia un intento secesionista en otra parte del territorio español. Domingo. Bueno, la verdad que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando gobernaba, hacía titulares a nivel nacional y Extremadura, él no era Extremadura, no hay que identificar cómo sucede, ¿no? Aquí quien se meta con, ¿cuántas veces hemos oído eso, no? Quien se meta con Pujol, con Jorge Pujol, pues ese era anticatalanista. Oiga, mire usted, no. Quien se meta con Arzalluz era antivasco. No, mire usted, no. Quien meterse, cuando él gobernaba, cierto que era el presidente de Extremadura y era la voz de Extremadura, pero no había por qué estar de acuerdo con él. Pero se nota como el señor Rodríguez Ibarra, pues es persona que sabe dar titulares. Y en la humareda que ha creado, la clave, yo me quedo con: si no paramos en seco el independentismo catalán. Parar en seco. Que yo sepa,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra sigue perteneciendo al PSOE y dice totalmente lo contrario a lo que actualmente está diciendo Pedro Sánchez. Totalmente lo contrario. No digamos ya lo que está diciendo con el prácticamente aliado o cuasi, por dejación de funciones, colaborador con lo que está sucediendo en Cataluña, que es Iceta, el secretario general del Partido Socialista catalán. Es decir, aquí estamos con las famosas tres almas, cuando menos, que siempre ha tenido el PSOE a lo largo de la historia. Y es ser un partido demócrata, un partido nacional, o ser un partido que le gusta tirarse al monte. Largo Caballero, Prieto, Besteiro. Yo siempre digo, Antonio Alcalde es el prototipo de socialista democrático tipo Besteiro. ¿Y cuántas veces le he dicho, Antonio, eres el Besteiro, ojalá encontremos un Besteiro? Claramente Pedro Sánchez es un Largo Caballero, pero de febrero del 36, vamos. Ese es Pedro Sánchez. Y aquí está demostrando Juan Carlos Rodríguez Ibarra que quiere ser Besteiro. ¿Por qué? Porque a pesar de que, porque eso va incluido en las declaraciones, el PP, papá, pero está pidiendo colaborar con el gobierno de la nación. ¿Por qué? Porque la bicicleta tenía dos ruedas, que era PP y PSOE, Partido Democrático, como fue con Felipe González. Y yo empiezo a tener mis dudas, que el actual Partido Socialista, los actuales dirigentes del Partido Socialista, estén de acuerdo con la línea democrática y de consenso que pide Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Juan Carlos Rodríguez Ibarra es que, en cuanto al fondo, estoy totalmente de acuerdo con él. Una nación, un Estado sin presupuesto es tirar a la nación española, al pueblo español. Y hace falta un presupuesto. Y hombre, a mí me parece muy bien que diga que hay que aminorar las desigualdades que este partido, el PP, ha generado en estos años de gobierno. Faltaría más que un socialista no dijese eso. Pero más adelante vamos a consensuar los presupuestos, que es lo que interesa. Pero es que también dice, mientras que las comunidades autónomas que no se rigen por un sistema feudal, viene a decir algo que es una verdad como un templo, que el sistema de cupo en este Estado, a pesar de que sea constitucional, debe variarse. Lo que ocurre en Navarra, lo que ocurre en las provincias vascongadas, en la autonomía vasca, es un sistema feudal. Y yo digo, chapó, señor Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Juan Carlos, chapó. ¿Por qué? Porque estás metiendo el dedo en la llaga. Se nota que ya no estás en la pomada de la partito sindicatocracia y que estás retirado y que puedes hablar como hemos hablado antes del Consejo de Senior, el Consejo de Ancianos. Llega uno a unas edades y ya uno ha tenido tanta experiencia, no estoy hablando de mí precisamente, en el sentido de que yo soy más joven, pero no porque sea más joven, estoy en activo y demás, pero él ya ha sido en política prácticamente todo lo que ha querido Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y habla desde su corazón y desde la verdad. Y no se pueden permitir ciertas cosas que él está diciendo. Y me quedo sobre todo con dos. Consenso nacional. Es un hombre de carácter nacional español. Segundo, y eso no está reñido con ser socialista, si es que ese es el grave problema del actual PSOE. Segundo, afirma que hay que parar en seco el independentismo catalán. Y tercero, dice que algunas comunidades autónomas están en un sistema feudal. Y yo me atrevo a decir, no lo dice, pero rápidamente uno se da cuenta, la autonomía navarra y la autonomía vasca. Así que me parece formidable lo que está diciendo. Juan. Bueno, las declaraciones, el escrito del País que publica el País de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, yo lo he leído varias veces. Pues lógicamente mantiene unas posiciones políticas que se valoran o se critican, depende de la ideología con la que se analice eso. Lógicamente, desde la derecha, pues se verán muy positivas las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, puesto que de alguna manera lo que presupone ese tipo de declaración es un nacionalismo español a ultranza, no ya una crítica a otros nacionalismos, sino un nacionalismo español, ¿no? Lo que se quiere criticar se
se asume, ¿no?, de alguna manera. Por otro lado, él muestra en sus declaraciones en el periódico en El País, en su escrito en el periódico El País, pues bueno, que se mantiene, se coloca como un soporte del régimen español, de un régimen monárquico, nacido después de un periodo de dictadura, de guerra civil, y bueno, y este hombre pues defiende y mantiene y apoya ese régimen monárquico. En segundo lugar, en tercer lugar, hay otra cuestión importante, que él habla del PNV y tal, pero no critica expresamente el cupo vasco ni la concertación del Estado español con el País Vasco, la concertación económico-financiera para los presupuestos del País Vasco. Es fácil decir que es preferible... Juan, se dice que tiene asegurada su financiación por 5 años, sí, mientras que el resto de comunidades autónomas no se rigen por un sistema feudal, no tienen asegurada su financiación. Pero no hay una crítica expresa y tácita a el cupo vasco y a la concertación de ese cupo entre el Estado español y el País Vasco. No se ha criticado y, lógicamente, debería de ponerse encima de la mesa. Y por supuesto lo que está planteando él no es ni más ni menos una derechización del Partido Socialista, precisamente en contra de lo que ha propuesto Pedro Sánchez desde hace tiempo, que le ha llevado actualmente a tomar posiciones de apoyo a Rajoy, al Partido Popular. O sea, ¿qué más apoyo le puede dar hoy el Partido Socialista al Partido Popular cuando está sosteniéndole en la actuación dictatorial contra Cataluña, que es una actuación dictatorial, lo que ha impuesto el Partido Popular con el apoyo del Partido Socialista en Cataluña, lo que se conoce con el bloque del 155, actuación política, judicial, militar, si se quiere llamar de alguna manera, mediática. Es una auténtica dictadura, que lo que va a llevar es precisamente a un alejamiento más de Cataluña respecto a España. Va a favorecer el independentismo y a hacer que, si hoy el porcentaje de independentistas es el 50%, en un futuro sea muy superior. Esa es la política. Entonces, ¿qué más derechización puede ofrecer Rodríguez Ibarra al Partido Socialista si no es ya la firma, el acuerdo de esos presupuestos, para que el Partido Popular haga lo que le dé la gana? Si está haciendo lo que le da la gana con una minoría en el Parlamento, en donde todas las leyes que aprobó en su momento cuando tenía mayoría absoluta siguen en vigor, todas siguen en vigor, ¿qué más se le puede dar ya que apoyar en los presupuestos? ¿Que eso va a hacer que el Partido Popular se venga hacia el centro? Venga, hombre, él sabe de sobra que eso no es posible, que precisamente lo que acrecentará más es la desigualdad y la actuación contra la democracia en este país que llevará a cabo el Partido Popular. Como la está llevando actualmente, eso se intensificará y será cada vez mayor. Por cierto, que ayer también sobre este aspecto opinó la portavoz del Gobierno autonómico, Xavier Gil Rosine, quien dijo que a la Junta de Extremadura le vendría bien que hubiera presupuestos. Le vendría bien, dijo. Y a todas las comunidades autónomas. Depende también al tren, por cierto. Depende de cómo sean esos presupuestos. Antonio. Y lo que quiere este hombre son presupuestos elaborados por el Partido Popular. O sea, que no nos vendrán bien a Extremadura. Vamos. Bueno, yo en primer lugar agradecer la comparativa que me hace Domingo amablemente respecto de Julián Besteiro. Que, por cierto, los vencedores lo trataron muy mal. Cierto, muy mal. Cierto. El franquismo lo trató miserablemente. Cierto. A una persona que había sido, en cierto modo, uno de los inspiradores intelectuales de la rendición del coronel Casado en Madrid. Segismundo Casado. Entregó Madrid. ¿Qué se puede esperar, Antonio? Entregó a Madrid. No, bueno, él quiso evitar el sufrimiento de la población. La oligarquía. Él no sabía que la guerra europea iba a estallar unos meses después. Defiende sus intereses. Pero claro, a él lo trataron muy mal. Pero bueno, pero es una broma. Es decir, quiero decir pero los personajes históricos hay que tener cuidado con ellos, porque Largo Caballero
se sentó en el 25 en el directorio civil del don Miguel Primo de Rivera. Dictadura, dicho por centenaria vez, que no mató a nadie. Los sucesos de Jaca, de Galán y sus compañeros los sustanció Dámaso Berenguer, no don Miguel Primo de Rivera. El padre José Antonio de Primo de Rivera no tiene que ver nada, padre con el hijo. Es decir, un militar castizo, un militar que muy influido por las ideas regeneracionistas de don Joaquín Costa, que se equivocó fundando la Unión Patriótica, etcétera, pero quiso salvar la situación, quiso salvar la restauración economista, el bipartidismo, y a un monarca que ya se había escapado por sus intereses personales, cuando había sido un primer monarca en su primera época, Alfonso XIII, con la creación de la ciudad universitaria en otras cuestiones. Y además muy influido también don Miguel por el tema creusista. Y Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, se sentó en la directorio civil en el año 20, no en el directorio civil, apoyó. Bueno, pues fue al PSOE le vino muy bien, a la UGT le vino muy bien. Pero yo en este caso, volviendo, perdonad un poco la deriva del recuerdo histórico o historicista, porque yo solo escuché mucho en mi casa esas cuestiones, nunca se supo realmente si acertó con Asturias, si yo creo que se equivocó por el cabreo de la pérdida de las elecciones de noviembre del 33. Claro, hay muchas cuestiones que no son, lamentablemente no son ni blancos ni sombras. Como decía antes, en el ferrocarril de Extremadura han gobernado desde el 83 para acá Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 24 años. Del 2007 al 2011, Guillermo Fernández Vara. Del 2011 al 2015, José Antonio Bonago. Y desde el 2015 aquí, otra vez Vara. Es decir, hay 35 años que el ferrocarril no tuvo salida. Y quizás eso lo que nos interesa en este momento es racionalizar. Termine el año 20 al 21 las distintas soluciones intermedias que sean racionales, que nos conecten con Valencia. Bueno, es decir, racionalidad. Y ahora estamos en una tesitura de unos presupuestos. Efectivamente, él entra ahí en una constitución. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Estoy totalmente de acuerdo. Y no tienes que esforzarte, con lo cual Juan y yo estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque, en opinión de algunos, la coyuntura, la situación tremenda que hay en el país, a pesar de la corrupción y el juicio al PP, a pesar de todas esas circunstancias, y que ya tenía que haber producido antes una salida de Rajoy, mucho antes, lamentablemente estamos en un problema de Estado muy grave, de territorio muy grave, de tensiones muy graves. Y evidentemente la tentación centrífuga, la secesión catalana, una serie de cuestiones no pueden sustanciarse, no pueden obviarse del momento coyuntural que ha permitido que un partido, perdón por la expresión, de 4 niños chicos se vaya a las nubes, supuestamente Ciudadanos. Ya veremos, porque claro, aquí yo sé que Juan me hace así, bueno, pero yo tengo mi opinión, con todo el cariño que te tengo. Yo te la respeto, Antonio. Yo tengo mi opinión y creo que hay que apoyar el modelo. Yo creo en el bipartidismo, es una barbaridad, ¿vale? Creo en ciertos modelos federalistas, y soy jacobino, soy centralista, creo en el Estado, como elemento que garantiza lo que en Extremadura no se ha podido resolver desde las propias instancias internas, porque están en un problema de contabilidades presupuestarias muy ajustado, y que no hay un duro. Porque claro, en otros momentos se hubiera arreglado de otra forma. Quizás se perdieron esfuerzos en autovías y otras cuestiones, pero volviendo al hilo. Yo creo que hay un momento que responde un poco a esa apreciación que hace Juan Carlos Ibarra en su artículo El PSOE debe estar a la altura. Yo lo he leído, pues soy escritor del País y lo leo todos los días. Y yo estoy de acuerdo con él. Otra cosa es como él los ponga y tal, que con el tema del cupo vasco, que por cierto, el País Vasco son 2 millones y pico, tampoco puede secuestrar a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué creo que hay que buscar una vía excepcional? Porque hay una situación excepcional. Los temas nacionalistas en Europa, la crisis globalizada que habrá que ver qué pasa. ¿Por qué se sigue deslocalizando la industria? Y se habla de traer industria a Extremadura. ¿Pero qué industria? Si el 90% de la industria española de producción clásica de vestir está deslocalizada, está en Bangladesh, en Pakistán, no están aquí. Si nos vemos el ranking de las industrias de España, las únicas industrias son las automovilísticas, el resto son financieras, no sé qué, empresas de distribución. O sea, es un desastre. Y ese tema hay que reconvenirlo, porque si no Europa se va a encontrar con muchos problemas. Por lo tanto, ¿es evidente que hay una situación de excepcionalidad? Yo creo que hay una situación de excepcionalidad. Y en esa medida hace falta que un partido tenga responsabilidad y adquiera un cierto compromiso transitorio de ser un partido más de centro, que es el PSOE. Yo estoy de acuerdo.
¿Que es coyuntural? Claro que estoy de acuerdo en que la coyuntura obliga a dar la respuesta como lo han dado en Alemania los socialdemócratas. ¿O qué pasa? ¿Que aquí vamos a estar solamente en los pesebres y en las nóminas y en el juego a corto plazo de los líderes de posicionarse? Yo no estoy de acuerdo con ese tema. Yo estoy de acuerdo que las responsabilidades históricas hay que responder a ellas. Y en estos momentos el PSOE, le gusta o no le gusta, tiene una responsabilidad histórica. Y lo ha hecho muy bien en Cataluña, desde mi punto de vista. Y ahora, ¿en qué medida Merkel, Juncker pueden hacerse concesiones mutuas? Pues en la misma medida de que quizás un apoyo presupuestario por el PSOE con un paquete de obligaciones al partido gobernante obligaría a Ferrocarril en Extremadura y muchas cuestiones, a medidas progresistas, pensiones de tal. Es decir, el PSOE tiene que tener una responsabilidad. Comprendo que a algunos no les gustará, pero en este sentido, en otras cosas no, pero no estoy de acuerdo con Juan Carlos Rodríguez Barra. En esto sí. Tenemos que avanzar. Vamos a otro asunto rápidamente porque hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha anulado los artículos de la LOMCE, de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, más conocida como Ley Wert, por los que el gobierno español obligaba a la Generalitat de Cataluña a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo solicitasen pudiesen estudiar en castellano. Responde así a un recurso presentado por la Generalitat en 2014 y estima por unanimidad, entre otras cuestiones, que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre administraciones, según una nota facilitada por el Tribunal Constitucional. La norma obligaba a la Generalitat a abonar ayudas de hasta 6.000 euros para que los alumnos pudiesen estudiar en centros privados. En los últimos 3 cursos de vigencia de esta fórmula, impulsada por el exministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha concedido un total de 50 de las 560 peticiones, según datos facilitados recientemente por la Generalitat. La sentencia llega mientras el Gobierno central estudia hasta ahora qué ejerce como Consejería de Educación en Cataluña, en virtud del artículo 155, cómo garantizar que las familias también puedan elegir el castellano como lengua vehicular en Cataluña, donde el sistema de inmersión lingüística solo contempla como obligatorio impartir el castellano como asignatura de lengua castellana, solamente en esa asignatura. Juan Viera, ¿qué opinión tiene? El asunto aquí es muy complejo. En primer lugar, en términos generales, desde un punto de vista político, está claro que por el Partido Popular ha intentado o intenta la liquidación del modelo de inmersión lingüística, del modelo educativo de Cataluña. Para eso apareció la ley Wert del ministro famoso de Educación, que vive perfectamente en París educando a franceses, y esta ley de alguna manera intentaba ya introducir el castellano, financiando a aquellas familias que quisiesen que sus hijos estudiasen castellano con 6.000 euros al mes, por alumno, 6.000 euros por alumno, que en el sistema de becas a familias, a alumnos con necesidades económicas, pues se les recortó enormemente y no llegaba ni a los 1.500 euros, o sea que la gente no tenía, el que más y el que menos, no tenía posibilidades de estudiar en la universidad y se cobraba el dinero tardíamente. Aquí, sin embargo, se disponían 6.000 euros para romper el modelo educativo catalán. Esto el Tribunal Constitucional lo ha rechazado, sin embargo, el Tribunal Constitucional mantiene las reválidas como una prerrogativa del Estado, las reválidas en primaria, secundaria y bachillerato, que, como sabemos, aquí en Extremadura de alguna manera está intentando evitarse, sobre todo en primaria y en secundaria, puesto que es una bestialidad, es una barbaridad desde el punto de vista educativo, y también mantiene los accesos a la formación profesional, el Tribunal Constitucional, cuando hay más demanda que oferta. En este caso, la formación profesional pues está controlada desde el Estado, ¿no?
El Partido Popular, apoyado por otros partidos políticos, impone el artículo 155 de la Constitución y en base a este artículo 155 se empiezan a tomar medidas en todos los terrenos. Se empieza a llevar, lo que he dicho anteriormente, una actuación dictatorial en Cataluña, en todos los terrenos. Y en este caso se plantea la posibilidad, porque no se ha hecho efectiva, se está estudiando, lo estará estudiando el Partido Popular, parece ser que ya ha buscado una alternativa a lo que es la casilla en blanco. Se da la posibilidad de que aquellas familias catalanas que quieran que sus hijos utilicen lengua vehicular, como lengua vehicular el castellano, pues lo señalen con una casilla en blanco, cuando precisamente el Estatuto de Cataluña y el modelo educativo de Cataluña y el proyecto educativo de cada uno de los centros pues establece unas líneas consensuadas en cuanto al estudio del castellano. De hecho, las solicitudes de familias para estudiar castellano han determinado que el 12% de los centros educativos se estudie el castellano, algo más que la asignatura lengua castellana. El hecho de plantear por parte del Partido Popular que las familias que quieran que sus hijos utilicen como elemento vehicular, o sea, que el castellano sea la lengua predominante, ha provocado un rechazo considerable dentro por parte del profesorado, por parte de los padres y por parte de los propios alumnos en Cataluña, porque significaría la destrucción del modelo educativo catalán, que es uno de los más avanzados en Europa. Eso es así. Por tanto, ahora parece ser que la opción que se le va a dar, porque esto no lo ve claro el Partido Popular, el Partido Socialista, colaborador del asunto, ha dicho o plantea que eso se discuta en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, y que desde ese punto de vista, fuera de la aplicación del 155, ellos estarían dispuestos a estudiar y a llegar a un consenso sobre la cuestión esta, ¿no? Entonces parece ser que se le va a dar la opción, no como elemento vehicular, pero que sí en aquellos centros en donde haya un número determinado de alumnos se aplique el castellano en el 25% de las asignaturas, o sea, de 4, o del horario, ¿no? De cada 4 horas, 1 hora dedicadas al estudio del castellano en todas las asignaturas, más allá de la lengua. Venga, os pido brevedad, Antonio, sobre este asunto. Ha sido de los más avanzados en Europa el tema este, sin duda, sobre todo adoctrinando, ¿no? Contando la historia que les ha dado la gana. Si hubieran tenido a Balboa, hubieran tenido a Severo Ochoa, madre, cualquiera los aguantaba. Con el supremacismo, sí, es que es evidente. No me hables de administrativismo, de procedimiento administrativo, Juan Viera, porque ahí estoy de acuerdo contigo. Lo que el Tribunal Constitucional ha rechazado ha sido las normas concretas del tema del Ministerio de Educación, punto y final. No ha hecho otra cuestión. Porque evidentemente el Constitucional nunca va a romper la carga emocional y el derecho de unos inmigrantes que fueron llevados casi como en camiones de ganado a rendir plusvalía a la burguesía catalana, que se aprovechó del franquismo en los planes de desarrollo. Déjame que hable, Juan Viera, por favor. No he dicho nada Déjame todavía. que hable, que yo te respeto a ti. Tú has hecho un discurso administrativista. Muy bien, vale. Y has dicho que España interviene, que vale. Discurso político. Pues yo tengo Antonio. también mi pulso político y mis emociones. Y Por gran supuesto. parte de mi familia vive en Cataluña. Una parte importante de mi familia, de los Vélez, y de la familia de mi mujer también, y conozco el tema, y he vivido allí, y conozco el tema. Y efectivamente la marginalidad que se ha producido llega al paroxismo de incluso romper los bienes transferidos de una lengua materna, con los valores que eso tiene, evidentemente, y han adoctrinado, y han contado la historia como les ha dado la gana, simple y llanamente. El puyolismo ha llegado a tanto, y eso es la realidad. Yo vuelvo a decir lo mismo. Administrativamente solamente digo que el Constitucional ha quitado una norma, punto. Pero hay que seguir trabajando porque toda la inversión lingüística... Hombre, en Estados Unidos llega a estos problemas, salvo no sabemos dónde llegará atrás con los llanitos, con los chiquitos, con los mexicanos. Pero que en Estados Unidos hay 50, 60 millones de hispanohablantes sin problema, 1/3 de la población, y está impregnando, pues muy bien, son igual que en Cataluña. Tú no puedes utilizar este tema para hacer una inversión de interés de parte, adoctrinando. Ese es el valor que ha tenido él en los jóvenes cachorros
la utopía contada desde las escuelas de mala manera. Simple y llanamente, lo digo desde una perspectiva extremeña, no lo hemos hecho nosotros, con Vasco Núñez de Balboa, con Pizarro, que era un intelectual, con Cortés, que era un tipo que sabía escribir, no Pizarro, y con la gente que ha estado ahí, con Orellana, con mucha gente, o con los humanistas que hemos tenido, los constitucionalistas, y teníamos todo el derecho. Ellos han planteado una historia totalmente diferenciada, y lo han utilizado. Ahora, yo solamente tengo que decir respecto de esto, bueno, pues el Tribunal Constitucional ha dicho que no al tema de las subvenciones, de los apoyos, pero no ha dicho que no, y se ha utilizado en ciertos sectores como un triunfo. Seguramente Pablo Iglesias también, cuando dice que ahora a un rapero lo meten en la cárcel, bueno, depende del rapero, se incita con un Kalashnikov y mata a 18, pues volvemos al sistema de la asociación del rifle. No digas barbaridades, claro, porque Pablo Hasél es el rapero al que se refiere ese hombre. Tu ídolo de creativo, un artista creativo. Es un artista. En resumen, lo que dice las cosas claras. En resumen, quiero decir que lo que se ha determinado aquí es una cuestión administrativa, punto, de transferencias, de competencias transferidas, correcto, pero subyace, y se ha utilizado en ciertos espacios como un triunfo, pero subyace una realidad, el manejo de la ruptura de unos contingentes emigrados, con toda la festividad rota, desde el plan de estabilización de Ullastre, desde 1959, donde la burguesía catalana utilizó como ganado de generador de plusvalía a los extremeños, a los andaluces, a los murcianos y a los gallegos. Y eso queda para ellos, incluso con el regalo de una Olimpiada, de la mano del camarada Samarán. Y los terratenientes extremeños, que son los que provocan esa emigración. Y de toda la burguesía. Sí, claro, el camarada Samarán, Ignacio Agustí, amigo de los dirigentes políticos que hicieron eso, que utilizaron Madrid, el aparato del Estado, utilizaron el aparato del Estado. Y la cuestión política, la cuestión administrativa, la del Tribunal Constitucional, pero la cuestión política es la del bloque 155. Ya está del así queréis que los catalanes no se vayan hablando de esta manera. La última parte ya se han ido de Domingo Hidalgo. Se irán más, su se ha ido el opinión 50%, sobre se irán este más. Ya se han ido, Juan Viera. Y se irán más. Domingo. Te has vuelto catalanista últimamente. No, digo la verdad. Se irán más de esa manera. Vamos a dejar hablar. Qué verdad. Y yo no quiero que se vayan. Qué horror. El tema es la actuación del Tribunal Constitucional, que no es un órgano judicial, es por antonomasia el típico órgano político. Yo recuerdo que a tenor del artículo 159 de la Constitución española hay 12 miembros del Tribunal Constitucional que son nombrados 4 a propuesta del Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno de la Nación y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Órgano más político, imposible. De momento, habría que tomar una serie de medidas. La primera, que el Tribunal Constitucional como tal debiera ser disuelto. Y, a su vez, crear una sala especial del Tribunal Supremo, como está la sala de lo social, de lo civil, de lo militar, de lo penal, de lo contencioso administrativo, y también una sala de lo constitucional. Es decir, los miembros del Tribunal Constitucional debieran pertenecer a la carrera judicial, así como ser una sala más del propio Tribunal Supremo. Eso ayudaría mucho para que las interpretaciones de las normas desde el punto de vista constitucional la hicieran quien tiene que hacer. De acuerdo. Dicho esto, estoy de acuerdo contigo. Dicho esto, el Tribunal Constitucional lo que ha dictado técnicamente es una sentencia sobre, desde el actual ordenamiento jurídico y la actual jurisprudencia del propio Constitucional, pues entonces esta ley, la ley Wert, la ley aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta, si tenía algún componente inconstitucional. Entonces, conforme al ordenamiento jurídico actual y la propia doctrina y jurisprudencia, el Gobierno ha elaborado una ley que en el aspecto ese no tiene competencias para hacerlo. Pero aquí donde está la clave no es en esto. Aquí donde está la clave es que después de 40 años se ha acreditado como el Estado de las Autonomías en el tema de sanidad, de seguridad y de educación ha quedado, y en otros temas, pero sobre todo en esos tres, ha quedado totalmente obsoleto. Y las competencias en sanidad, en educación y en seguridad deben volver a la Administración Nacional,
¿Qué es lo que se está pidiendo ya por la propia nación española? Aquí hay ya una separación entre el Estado y la nación espectacular. El Estado de la partito-sindicatocracia va por un lado y la nación española, el pueblo español, va por otro, y se está demostrando. Por eso el PSOE y el PP quieren reaccionar ante la salida de otros partidos políticos. Aquí hay algo que está muy claro, y es el artículo 3 de la Constitución afirma que el castellano, el español, yo digo el español, el castellano es la lengua oficial del Estado español. Segundo lugar, debe ser conocido por todos los españoles y los españoles, tenemos el derecho a usarlo en todo el territorio nacional. Claro. Y eso es lo que el Estado, lo que se ha perseguido concretamente en algunas autonomías, esencialmente en la región catalana, en la región vasca, en la región gallega y en la valenciana y balear. Aquí hemos llegado a una inmersión lingüística en la cual en Baleares. He dicho Baleares también, lo he dicho. Sí. Aquí yo voy a hablar de educación. Aquí debieran volver las oposiciones para ser profesor de carácter nacional. No oposiciones autonómicas, que cada reino de taifa tiene su mafia montada o su sistema montado. Un sistema de cercanía, ¿qué conlleva ese sistema de cercanía? A que los profesores se politicen, porque para poder acceder a dar clase en la región catalana, en la autonomía catalana, o tragas con la inmersión lingüística o no eres profesor. Entonces tiene que haber un sistema de oposición de carácter nacional y unos profesores de enseñanza media de carácter nacional o profesor de enseñanza primaria de carácter nacional. Y además eso hace quitar los reinos de taifa y que la gente se interrelacione. Y eso es muy importante. No se puede mirar a los catalanes, a los españoles que residen en Cataluña, porque se consideren españoles como se les miraba a la Alemania nazi a los judíos. Y empieza a mirárseles así. Y hay que reaccionar. Y se está reaccionando. Las autonomías han conllevado todavía exponencialmente al movimiento cainita. Y en lo que se refiere a la enseñanza y al sistema educativo, mucho más. Porque está politizando a los niños, porque ha politizado a los profesores y porque no se dan conocimientos, sino que parece que se está impartiendo, y eso lo vivisteis vosotros, la formación de espíritu nacional. La antigua FEN del sistema franquista lo ha corregido y ha aumentado el sistema autonómico. Necesito hablar una cosa, es que el pueblo tiene que reaccionar. A mí no me importa abrir otra rueda. Y termino, es que está sucediendo en la región catalana algo que ya venía sucediendo en las provincias vascongadas. Es que, y lo has apuntado tú, Antonio Alcalde, la inmersión lingüística y esta situación golpista ha conllevado a que familiares entre ellos no se hablen y que amigos que eran amigos han dejado de serlo. Bueno. Y eso es muy grave. Y ese pero tengo que abrir otra ronda de ¿yo termino? No, termina él. Vamos a ver, aquí en este país el único dogmatismo y la única educación que se ha dado en los centros educativos ha sido la educación de los vencedores. La historia de España ha estado tergiversada durante muchos años y aún lo sigue estando. La historia de España es la historia de los vencedores y el Estado español, que es un Estado representativo durante muchos años de la oligarquía y de los poderes económicos, lo que tendría que hacer y lo que debería de haber hecho es que todos los niños supieran y aprendieran y conocieran que en este país, en esta nación, existen diferentes culturas. Y existe una cultura catalana, y existe una cultura gallega, y existe una cultura vasca, y extremeña, y habernos enseñado al menos esos conocedores de que existe eso. Lo que no puede ser es que ahora por las buenas, porque haya 2 millones de catalanes y más seguramente en un futuro, o porque haya gallegos, o porque haya vascos, que tienen otros sentimientos y otra cuestión, tengamos que actuar de esta manera a través de los medios de comunicación, a través del aparato judicial, machacando a los catalanes. Y de esta manera se irán, pero se irán porque los echamos nosotros. Yo soy mítines que bastante titulares. Emulando al camarada... Mítines los has dado tú. Que bastante mítines he hecho emulando al camarada Samarán, que fue el que le regaló la Olimpiada a Barcelona.
igual que la burguesía que recibió en la Regia del paralelo a Franco con lo que no nos gusta es mítines administrativos, tal, hombre. El problema es excluyente. Pero los excluyentes somos nosotros. Habla, perdona. Te he dicho, te he recomendado, pero déjame que hable. Habla. Déjame que hable, claro. Habla. Yo te he respetado. Venga, 10 segundos. Venga. Eso tú que eres educador debes de entender que los demás también tenemos derecho. Pues claro. Efectivamente. Venga, Antonio. Venga, Juan. Antonio, continúa. En Cataluña el bilingüismo ha sido normal siempre, incluso en el franquismo, siempre. Y ahora lo que se ha querido hacer, en mi opinión, y en la opinión de muchos, ayer lo decía Félix Azúa en El País, de muchísimos, es hacer adoctrinamiento con la exclusión del castellano, que es una lengua también vehicular, familiar, maternal de mucha gente en Cataluña. Ese es el tema. Eso es lo que he dicho. Punto y final. Vale. Lo otro es una acción administrativa. Y lo que te he recomendado también es que leas a Ignacio Agustí, El viudo Río, la saga de los ríos, que leas en el sobre a Ignacio Agustí, para que te des cuenta que la burguesía catalana explotó, aplaudió a Franco y defendió sus intereses. Desde el pistolerismo patronal en la semana trágica y otras cuestiones. Lo he reconocido. Y que el franquismo, nadie ha eludido que el franquismo explotó. La burguesía también, pero esto no es el discurso ahora, Juan Viera. ¿Cómo que no? Y si te ha ofendido otro tipo de discurso. Ese es el Señores, discurso. vamos a dejar hablar. Muy brevemente. La manipulación y la contradicción en la que se incurre es verdaderamente sorprendente, aunque puede ir a más. No tiene nada que ver con la guerra civil el hecho de que se sienta uno nacional. Y el ir contra historia, contra natura, ahí está. Aquí se está llegando a un punto en el que las víctimas se convierten en verdugos, en que los pájaros disparan a las escopetas, dada la manipulación. Y el último ejemplo que tenemos, es José María Pagaza Urtundúa, ese socialista que era jefe de la policía local, no me acuerdo del pueblo, y fue asesinado. Y hace unos días, por ETA, en los años, su hermana es eurodiputada de UPyD. Del pueblo. Bueno, pues los chivatos etarras que le dieron la información al comando etarra han sido ahora mismo recibidos como héroes, se les ha dado un homenaje en su pueblo, y eso es lo que está pasando también en la región catalana. Y a ese extremo de desgracia y de inmoralidad estamos llegando. ¿Cómo se puede defender la desigualdad entre los españoles? Se puede defender, lógicamente, pero ¿dónde está la justicia social y dónde está la igualdad de los españoles que gracias a los golpistas y a los que no consideran que España sea una nación están dispuestos a apoyar a una región netamente que roba al resto de España y está dispuesto a apoyar a unos golpistas? Nos vamos. Andoain era la localidad. Andoain, ¿no? Ahí. Nos vamos en el Pagaza Urtundúa se llama la hermana. Exacto. Y él asesinado Joseba. Domingo, pues son unos héroes hasta la próxima los chivatos semana. Que informaron al comando que les mató. Hasta la próxima semana, Domingo. Antonio Vélez. Me apasiona España como a Marta Sánchez, no puedo evitarlo. Oye, Juan, hasta la próxima semana. A mí me apasiona Extremadura y me apasiona España. Y me apasiona la necesidad de la lucha social, porque esto es terrible lo que está pasando en este país. Venga, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención y recordarles que mañana de nuevo estaremos al filo de las 10 menos cuarto en directo en Televisión Extremeña, en la televisión, y en Facebook, YouTube, en las redes sociales también a esa hora. Ahí es donde le instamos también a informarse sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.